con el orden del día corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en materia de voto migrante. Tiene el uso de la palabra el diputado Felipe de Jesús Delgado de la Torre, autor de la misma. Con su permiso, Presidenta. Adelante, diputado. Quien suscribe, diputado Felipe Jesús Delgado de la Torre, integrante de la fracción Morena y de esta 63ª legislatura del Estado de Zacatecas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 48, fracción 49, 50, fracción 1 y 52, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, y 93, fracción primera, 96, fracción primera y 98, fracción segunda del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, someto a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en materia de voto migrante al tenor de la siguiente exposición de motivos. El reconocimiento pleno de los derechos políticos de los migrantes ha sido un estrecho camino por el que los mexicanos organizados en el extranjero, contando con la activa y destacada participación de distintas federaciones y clubes de zacatecanos, iniciativa privada en los Estados Unidos, han venido proponiendo gradualmente en el año 2006 el voto para presidente de la República. En el 2009, el derecho a ser votados, y en el 2012 el ejercicio pleno de votar y ser votados, poco a poco han venido ensanchando este trayecto desde hace más de 20 años y aún los resultados son parcialmente satisfactorios. Los primeros logros sobre el reconocimiento de los derechos de los migrantes se obtuvieron a partir de la reforma política aprobada en México en 1996, que derogaron el impedimento de no poder votar a los ciudadanos que estuvieran fuera de su distrito electoral, y la modificación a los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publica en el Diario Oficial de la Federación en fecha 20 de marzo de 1997, en la cual se incorpora el principio constitucional en el sentido de que ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad, y establece las bases para regular el ejercicio de doble nacionalidad de nuestros connacionales. Derivado de ello, el entonces Instituto Federal Electoral integró una comisión de estudios para que analizara la posibilidad de que los mexicanos en el exterior pudieran votar. Al cabo de 2 años, en 1998, dicha comisión concluyó que existían condiciones para que los migrantes en la Unión Americana ejercieran su derecho al voto en la elección presidencial del año 2000. Sin embargo, debido a la falta de consensos y a que el periodo electoral estaba ya próximo a iniciar, así como por cuestiones de tipo técnico, no fue posible implementarlo para el año trazado. Pasada esta eventualidad, el Congreso de la Unión recibió 15 iniciativas provenientes de diputados y senadores, entre ellos 2 zacatecanos, los senadores Raimundo Cárdenas Hernández y Genaro Borrego Estrada, y una del Poder Ejecutivo encabezado por el entonces presidente de la República, licenciado Vicente Fox Quesada, presentada en junio de 2004. Salvo algunas diferencias, en general, las iniciativas coincidían en garantizar el derecho de votar desde el extranjero para elegir al presidente de la República. Finalmente, un año después, se ve coronado el primer esfuerzo de los migrantes, cuyas demandas se materializaron al aprobar el Congreso de la Unión el voto de los mexicanos residentes en el extranjero para elegir presidente de la República. La siguiente conquista se dio el 15 de agosto de 1990 con la expedición del Código Federal de Diputado, Instituciones. ¿me permite?
Pido por favor a los compañeros bajar el tono de voz por el respeto al diputado que se encuentra dando lectura en tribuna. Adelante, diputado. Le agradezco, diputada presidenta, yo siempre les pongo atención. La siguiente conquista se dio el 15 de agosto de 1990 con la expedición del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el cual se incluyó un libro sexto en el que se reguló el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, apartado que fue derogado el 22 de noviembre de 1996 y adicionado nuevamente por el decreto del 30 de junio del 2005. En el artículo 273 se estableció que los ciudadanos residentes en el extranjero podrán ejercer voto exclusivamente para la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. Con la aprobación del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial del 14 de enero del 2008, también se incluye un apartado sobre este tema. En el artículo 313 se estableció en los mismos términos para presidente de la República. El 23 de mayo del 2014 se da otra conquista más con la expedición de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales aún vigente, siendo que a nivel nacional ya se dispone el voto para presidentes, senadores, gobernadores de las entidades federativas y jefe de gobierno de la Ciudad de México. Zacatecas no se quedó atrás, ya que antes inclusive de algunas de estas modificaciones llevó a cabo sus correspondientes reformas legales en un primer término para diputados migrantes y posteriormente para elegir gobernador en la elección del 2016. Marco legal: los migrantes mexicanos y sus hijos radicados en el extranjero tienen diversos derechos y obligaciones que les otorga la Constitución Federal, análogos a los que cualquier otro mexicano, entre ellos los siguientes: la Carta Magna de su artículo 30, fracción segunda y tercera, reconoce la doble nacionalidad de los mexicanos, tanto de los hijos de aquellos que son mexicanos por nacimiento, como los hijos, los naturalizados mexicanos. El artículo 32 prevé la existencia de la legislación correspondiente para garantizar las prerrogativas de los que posean la doble nacionalidad. En el número 34 se le reconoce la ciudadanía con plenos derechos y obligaciones, y los preceptos 35 y 36 establecen como dos de estos derechos el poder y tener que votar en las elecciones populares y ser votados en las mismas. En el caso de nuestra entidad, la Constitución Política del Estado de Zacatecas señala en sus artículos 12, fracción 2, que son zacatecanos los mexicanos nacidos fuera del territorio del Estado, siempre que sean hijos de padres zacatecanos o de padre o madre zacatecano. En lo referente a la práctica de sus derechos electorales, el párrafo tercero del mismo artículo dice: para el ejercicio de los derechos y prerrogativas en materia electoral, se extenderá que los zacatecanos tienen residencia binacional y simultánea en el extranjero y en el territorio del Estado, cuando sin perjuicios de que tengan residencia otros países acrediten que por lo menos 6 meses antes del día de elección poseen domicilio propio no convencional en el territorio del Estado, clave única del registro de población y credencial para votar con fotografía. La misma Constitución local, en su artículo 13, fracción segunda, reconoce los derechos electorales de los migrantes zacatecanos y de sus hijos mayores de 18 años, otorgándole la ciudadanía a los mexicanos vecinos del Estado con residencia de por lo menos 6 meses, incluyendo la residencia binacional simultánea. Esto significa que siendo ciudadanos zacatecanos, los migrantes deben votar a las elecciones populares como un derecho y además obligación consagrados en los artículos 14, fracción primera, cuarta y 15, fracción tercera respectivamente. Referente a la ley secundaria de la materia,
La ley electoral del Estado de Zacatecas y con su artículo 7, numeral 2, establece que el derecho de los migrantes para elegir gobernador y en el libro cuarto ratifica dicho derecho, así como la modalidad de votación y el procedimiento a seguir para hacer efectiva esta prerrogativa. Los derechos de los migrantes a elegir y ser electos es ya una realidad en el marco jurídico nacional y las elecciones estatales. Este reconocimiento legal hacia los migrantes está también sustentado por diversos instrumentos legales institucionales con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1984, que en su artículo 21 señala: toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país de manera directa o por sus representantes libremente escogidos. Con su permiso. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos replican este derecho, así textualmente. Además, México está inscrito a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados que dispone en sus artículos 26, 27, 29 y 42, que todo Estado, parte de un tratado, no puede suspender su aplicación ni invocar derecho interno en contrario una vez que se ha comprometido. Aunado al anterior, el reconocimiento pleno de los derechos políticos de los migrantes se enmarca también en el proceso de globalización social, económico y político que desde hace varias décadas viene transformando al mundo. Hoy diversas fuentes aseguran que aproximadamente 100 países ya garantizan el derecho de los migrantes que no residen en sus respectivos países. Experiencias estatales, amigos y compañeros. Actualmente, las entidades que reconocen en su legislación local el voto de los migrantes mexicanos desde el extranjero son Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila de Zaragoza, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Yucatán y Zacatecas. Estos estados permiten a sus migrantes elegir a sus respectivos gobernadores de estos casos. Solo Jalisco garantiza además la elección de los diputados locales por el principio de representación proporcional que postulen sus partidos políticos. Propuesta. En el caso específico de los migrantes zacatecanos, desde hace muchos años hemos venido conquistando una serie de prerrogativas. Sin embargo, aún existen asignaturas pendientes encaminadas al logro del pleno reconocimiento de nuestros derechos políticos, como son elegir a nuestras autoridades municipales y legisladores al Congreso del Estado. Además de los derechos y obligaciones legales que tenemos, las razones que motivan la presente iniciativa, entre otras, son las siguientes. Los migrantes zacatecanos nunca se han desvinculado de México y obviamente tampoco de nuestra entidad federativa. Y en los hechos lo hemos demostrado. Por ello, el ejercicio de su sufragio desde el exterior no solo es un ejercicio de participación política, sino también un ejercicio que les da sentido de pertenencia a su país, su estado y sus comunidades de origen. Las y los diputados en la legislatura local representan a todos y cada uno de los ciudadanos dentro y fuera del estado, así como nuestras familias que pertenecen en la entidad. Por ello, los migrantes tenemos el derecho, la obligación y el interés de elegir a quienes les legislan sobre el marco normativo legal que nos rige. Es más que evidente que la participación de los migrantes zacatecanos ha influido en el desarrollo social, político y económico. Muchas comunidades y municipios del Estado, a través de programas como el 3x1, Invierte en Zacatecas, Tianguis Agropecuario y muchos otros de la conversión migrante. Los gobiernos municipales
son el nivel más cercano y directo a la población y son estos quienes ejecutan todas las políticas públicas que se diseñan a nivel federal y estatal, incluidos los recursos que los migrantes invertimos en los distintos programas de desarrollo social y económico. Por ese motivo, tenemos sumo interés en participar en los comicios municipales, pues necesitamos saber en quién depositamos nuestra confianza. Bajo esta tesitura, cabe destacar que sabedores del principio, consagrada en el artículo 62, fracción séptima de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, que a la letra establece las disposiciones constitucionales y las leyes reglamentarias en materia electoral deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de la fecha que inicie formalmente el proceso en el que deban tener aplicación y durante el mismo no podrán ser modificadas en lo fundamental y de aprobarse con el Pleno la presente iniciativa y una vez que culmine su proceso legislativo no podrá entrar en vigor y ser derecho positivo para elección del proceso electoral 2021 que ya ha iniciado. Sin embargo, es de fundamental importancia que desde esta 63ª legislatura se mantenga patente este compromiso con la comunidad migrante que ha demostrado desde el inicio de la misma y que sea en este ejercicio constitucional en donde se establezca la posibilidad y el reconocimiento de los derechos a nuestras hermanas y hermanos migrantes para que puedan ejercer su voto en los diversos cargos de elección popular, con lo cual se continúa en la apertura del ejercicio de los derechos civiles y políticos a todas y todos los migrantes que se encuentran fuera de nuestro país, pero que en ningún momento se han desligado de nuestras comunidades, nuestros municipios y de nuestro Estado y su gente. Por todo lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto con el que se reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, artículo único, se reforma la fracción primera del artículo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 14, son derechos de la ciudadanía. Primero, votar en las elecciones y consultas populares en los términos que señale la ley. Las ciudadanías y los ciudadanos con residencia en el extranjero podrán votar en la elección local para elegir gobernador, diputadas y diputados y a los ayuntamientos que correspondan. Artículo primero, el presente decreto estará en vigor el 16 de septiembre del 2021, previa su publicación en el periódico oficial órgano del Estado de Zacatecas, sin menoscabo de lo señalado en los siguientes artículos. Artículo segundo, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas deberán realizar las adecuaciones a su normatividad respectiva que sean necesarias para dar cumplimiento al presente decreto a efecto de que sean aplicables a partir del proceso electoral ordinario local 2023-2024. Artículo tercero, se derogan todas aquellas disposiciones contrarias al presente decreto. Amigos, diputadas y diputados, en esta 63ª legislatura de nuestro Estado, hemos visto la voluntad de cada uno de ellos y el avance en la democracia para todos nuestros connacionales migrantes zacatecanos, estimado Lolo. Por ello, hemos conquistado en esta legislatura el tener el voto electrónico, garantías constitucionales. Hemos logrado que a través del paso por Zacatecas tener un servicio que le da atención al migrante en tránsito. Hemos visto que derogamos, eliminamos el impuesto sobre la renta. Hemos visto que se extendió la oficina de CESAMI. Hemos visto tanta cooperación de cada uno de ustedes, por ello otorgarles el derecho
constitucional de los migrantes zacatecanos para que puedan ser votados y votar es una plenitud completamente democrática. Espero su apoyo una vez más. Esta comisión que presido, la Comisión Migrante, ha embrazado, o más bien ustedes han contribuido a que todas estas iniciativas, a que todos estos exhortos hayan sido posibles. De antemano les agradezco y veamos que en el transcurso de los años, sin tener este derecho constitucional de sufragio, hemos visto a Andrés Bermúdez en Jerez, hemos visto varios compañeros que ya han sido electos. ¿Por qué no definitivamente tener ese derecho en nuestro estado? Es cuanto, diputada presidenta. Muchísimas gracias, compañeros.